Más tarde voy a subir un nuevo vídeo, gente, pero me voy a tardar un rato, así que por ahora subo este, espero que lo disfruten. Capítulo 13 al anochecer. ¿Están ahí? Todavía nada. Blake hizo clic lentamente en el siguiente reportaje, con los ojos fijos en el viejo artículo. Sin testigos, el caso no fue concluyente, y finalmente se asumió que se trataba de otro típico robo de polvo, una serie de delitos que apenas comenzaban en la ciudad de Vale. Eso había sido hace 5 meses. Sin embargo, si Torchwick hubiera estado trabajando con el colmillo hace tanto tiempo, esa era la verdadera pregunta. Ni siquiera miraste. Acentuó su frustración colocando su mano a través de la pantalla, bloqueando su vista incluso si era medio transparente. Con un suspiro de frustración, sacó su pergamino y lo colocó sobre la mesa a su lado. Jaune flotó hacia abajo a través de la mesa, de modo que solo su nariz y sus ojos permanecieron arriba, mirando fijamente el dispositivo. ¿Ves? Nada. Se soltó, lo tengo puesto a vibrar, ya sabré si nos devuelve el mensaje. Entonces, ¿no puedes seguir preguntándome cada 10 minutos? Había cumplido su promesa y se había puesto en contacto con el padre de Jaune, al parecer un hombre conocido como Nicholas Ark. El nombre le sonaba algo familiar, pero no podía ubicarlo del todo. De cualquier manera, ella había enviado un mensaje explicando que tenía que reunirse con él con respecto a su hijo, y aunque habían pasado 6 horas desde que habían estado en el bosque Esmeralda, aún no había habido respuesta. Pero si era un cazador como dijo Jaune, entonces eso no era inusual. Tal vez estaba en una misión, o simplemente no tenía su pergamino a mano, o tal vez se había quedado sin polvo. Podría haber muchas razones. Ni siquiera sé lo que se supone que debo decir. El fantasma voló de nuevo por los aires mientras empezaba a pasarse las manos por el pelo, alterando sus mechones dorados y desgreñados. Por su parte, Blake simplemente puso los ojos en blanco y volvió al trabajo, sin saber qué se suponía que debía sugerir. La familia nunca había sido un punto fuerte para ella. Ni siquiera recordaba haber tenido ninguno, aparte del colmillo blanco. E incluso entonces, nunca antes había tenido que dar noticias de camaradas caídos a su familia. Adam siempre había asumido esa responsabilidad, diciendo que se la debía a los que cayeron. Siempre había estado de mal humor en esos momentos, y ella sabía que no debía intentar hablar con él después. Blake tenía la sensación de que su propia experiencia no sería mucho mejor, realmente. Si alguien tenía derecho a preocuparse por lo que se suponía que debía decir, debería ser ella. Un solo ojo amarillo se giró para mirarlo mientras continuaba despotricando sobre lo que se suponía que debía hacer. No parecía haber sufrido ningún efecto secundario extraño de su paseo por el bosque, o de lo que había sucedido con su lugar de descanso final. A todos los efectos, parecía haber vuelto a la normalidad, aunque no estaba segura de si eso era algo bueno o no. Sin embargo, era más fácil tratar con él de esta manera, incluso si su ocasional perversión la empujaba contra la pared. ¿Pareces cansado? Tal vez deberíamos darle un descanso a esto. Estoy cansada porque tardé 1 hora en salir corriendo del bosque. Suspiró Blake mientras apoyaba la cabeza en una mano, y no podemos tomarnos un descanso porque esto es importante. ¿Cuántas veces tuvo que explicarles eso a todos? Lo sé, pero en serio, Blake, estás tan cansado que ni siquiera estás haciendo un buen trabajo, como este aquí. Uno de sus dedos asomó a través de la pantalla, el dígito hizo como si estuviera tocando un enlace en particular. El escándalo de las primas de seguros lleva a la caída de un importante fabricante de polvo, lo he leído, solo una empresa que intenta sacar provecho de todos los robos fingiendo que su polvo fue robado por el colmillo blanco. Sí, pero te has perdido algo. El resto de su cuerpo siguió su mano a través de la pantalla, y luego a través de su cuerpo mientras se materializaba detrás de ella, incluso entonces ella no pudo evitar el escalofrío que se apoderó de ella cuando él pasó directamente a través de ella. Mire aquí, tras el cierre de la instalación y la posterior compra por parte de la SDC de las instalaciones y toda la maquinaria valorada en 22 millones de gravámenes, etc., aquí, su dedo hizo una pausa cerca del final, la SDC abre una investigación sobre el polvo perdido durante la compra, pero se niega a comentar. Sus ojos se abrieron de golpe, el cansancio se evaporó mientras se acercaba a la pantalla. Tenía razón, la reclamación inicial se hizo por millones en gravámenes de polvo robado, y se demostró que era falso, lo que significa que el fabricante aún debe haber tenido ese polvo.
Para que desapareciera cuando la Kosude lo compró, claro, los propietarios originales podrían haberlo vendido, pero la Kosude podría haberlo rastreado fácilmente si hubiera querido, a menos que haya sido vendido ilegalmente o robado. Si la empresa valía 22 millones, ¿cuánto fue el reclamo del seguro? Debe haber sido grande, tanto polvo, era peor de lo que temía, mucho peor. Robar en pequeños talleres de polvo en todo vale era una cosa, y se veía peor cuando apuntaban a un carguero de envío, pero atacar directamente a los fabricantes, la fuente misma de donde provenía todo el polvo refinado. El colmillo blanco tenía mucho más polvo del que jamás había pensado. Eso fue malo, muy malo. Blake, cálmate. ¿Cómo podría? Esto fue un desastre, esto no fue solo para la guerra o algo así, tanto polvo fue suficiente para desencadenar una reacción en cadena que podría borrar a Vale del mapa, todos desaparecieron en una gran explosión. El colmillo blanco no tenía suficiente gente para necesitar tanto polvo. Estás hiperventilando, sigue así y te unirás a mí, literalmente. El fauno disfrazado frunció el ceño, pero trató de controlar su respiración, sabiendo la verdad en sus palabras. De todos modos, ahora no había ninguna diferencia, tenían el polvo, eso era obvio. Solo tenía que decidir cómo continuaría a partir de aquí. Era evidente que había que detenerlos. Esto es una locura. Susurró, súbitamente hiperconsciente de todas las demás personas en la biblioteca. Todos estaban estudiando, charlando o riendo, pero era posible que algunos de ellos fueran espías o simpatizantes de Colmillo Blanco. Jaune, esto es una locura, tanto polvo. Tienes que entender que esto es suficiente para acabar con el reino. Lo sé, lo has dicho suficientes veces. Gruñó el espectro rubio, estoy a favor de detenerlos, Blake, créeme. Me inscribí para ser cazador porque quería ser un héroe, pero hay que ir un poco más despacio. ¿Reducir la velocidad? ¿Cómo? Solo escúchame. Su dedo presionó sus labios contra sus labios, y fue el instinto lo que la mantuvo callada, incluso cuando se dio cuenta de que su dedo en realidad no haría nada. No estoy en desacuerdo contigo, Blake, somos socios, en cierto sentido, y te ayudaré con esto. Pero ni siquiera te diste cuenta de esa historia por lo cansado que estás agotado y no descansas. Necesitamos más información, se defendió, no es que no viera la lógica en sus palabras, por supuesto que sí, por supuesto que se dio cuenta de que estaba agotada y cometiendo errores. Pero el director no estaba haciendo nada al respecto, y la policía tampoco. Así que tuvo que hacerlo ella misma, en cierto modo el colmillo blanco era su responsabilidad. Es necesario hacer esta investigación para que podamos encontrar una pista. Y así será, créeme. Mira, somos socios, ¿de acuerdo? Un suspiro brotó de sus labios, pero asintió a pesar de todo. Él no era a quien ella habría elegido como su pareja, y honestamente tenía a Jan, pero tenía razón, de alguna extraña manera estaban atrapados el uno con el otro. Lo que pasa con los socios es que pueden facilitar el trabajo dividiendo el trabajo, así que este es mi trato. Si regresas a tu dormitorio, vete a la cama y duerme un poco. Entonces te ayudaré con la investigación, incluso mientras duermes. No puedo evitar pensar que un oso que se levanta y trabaja en una computadora de la biblioteca va a levantar las cejas, ¿en serio, no pensó bien las cosas? Su oferta era buena, pero no había forma de que pudiera salirse con la suya con algo así, y entonces la gente se enteraría de él, y de ella, y las cosas nunca volverían a ser las mismas. Nadie se ha quejado todavía. ¿Perdón? ¿Qué? Levantó una ceja fantasmal ante su ojo tembloroso, ¿esperabas que me sentara allí en la oscuridad toda la noche? No puedo dormir exactamente, ¿sabes? ¿Qué? Una mano se apoyó en su rostro mientras imágenes de horror pasaban por su mente. Se atreve a preguntar. ¿Qué has estado haciendo? Blake, la rubia sonrió mientras desaparecía de nuevo en el bar, con un brazo dorado saludándola. Creo que la verdadera pregunta es, ¿qué es lo que no has estado haciendo? Capítulo 14. Que no te pillen, dice. Jaune murmuró para sí mismo mientras salía por la puerta del dormitorio y se adentraba en el pasillo vacío. No hagas nada pervertido, dice ella. Habla de temas de confianza. De acuerdo, técnicamente no había ayudado a esa impresión, supuso. Además, había estado jugando un poco cuando sugirió que estaba acostumbrado a caminar por los pasillos de Beacon a altas horas de la noche. En realidad, ni siquiera había pensado en escapar cuando se apagaron las luces. Por un lado, no podía ver en la oscuridad, pero más que eso, ¿cómo podría siquiera llegar al verificador de pergaminos que abrió su puerta?
Pero sea lo que sea, valdría la pena si el trabajo que él hiciera significara que ella dejara de intentar empujarse a sí misma a una muerte prematura. Por no hablar de que también podía salvar vidas, y aunque no había conseguido salvar la suya, eso no era excusa para dejar de intentar ser un héroe. Bueno, en realidad fue una buena excusa, la mayoría de las personas que murieron tendieron, bueno, morir. Y eso fue genial, totalmente su elección y todo, pero la suya había sido un poco diferente y todavía estaba por aquí. Así que eso significaba que todavía tenía la responsabilidad de proteger a la gente. ¿Y si esto terminara siendo una especie de apocalipsis centrado en Vale como Blake seguía insinuando? Bueno, no le gustaba la idea de que su familia se viera atrapada en eso. Bien, indicaciones. Vaya, este lugar es difícil de navegar cuando tienes menos de un pie de altura. Qué fácil habría sido salir de la figura y flotar, pero lo había intentado 1 o 2 veces. Cuando su nueva forma estaba un poco fuera del alcance de lo que lo mantenía anclado a Blake. No había pasado nada entonces, y no lo hacía ahora. Si estaba lejos de Blake, entonces estaba atrapado en el oso. Lo que planteaba sus propios peligros, por supuesto. ¿Qué pasaría si algo saliera mal y se perdiera o se quedara atascado? No podía morir, por supuesto, pero planteó la pregunta de qué podría ocurrir si su nuevo cuerpo fuera destrozado. Presumiblemente, quedaría atrapado en uno de los fragmentos hasta que Blake, con suerte, se acercara lo suficiente como para que él se liberara. Si es que alguna vez lo hacía, era un destino preocupante. Uno que no sucederá, siempre y cuando haga las cosas bien. Tranquilízate, hombre, oso. Cosa. Si veo a alguien, simplemente me relajo. Asumirán que soy un osito, y una vez que se vayan, podré escapar y volver con ella. Conocía el diseño básico de la academia, sin mencionar que podía acompañar a alguien hasta que llegaran a la cafetería o a una lección. Volver al equipo Rubí no sería tan difícil. Era más bien el riesgo de ser atrapado de alguna manera haciendo cosas que no debería estar haciendo, como moverse o sentarse frente a una computadora escribiendo felizmente. Algo sonó a lo lejos, un ruido extraño acompañado de gotas, que lo hizo esconderse en un rincón oscuro cercano. El chirrido se acercó más, hasta que a lo lejos pudo ver un pequeño carrito de metal empujado por 2 personas, con una selección de trapeadores y líquidos de limpieza sobre él. Aunque no necesitaba respirar, dejó escapar un suave suspiro mientras sostenía un brazo peludo hacia donde podría haber estado su corazón. Conserjes. Por supuesto, tenía sentido que hicieran su trabajo por la noche. Tenía que dejar de tratar esto como una especie de película de espías, nadie patrullaba los pasillos. De hecho, los conserjes parecían francamente aburridos, charlando entre ellos mientras viajaban en su camino. Sin duda, una ruta que habían tomado cientos, si no miles de veces antes. Y cuando el carro pasó por su escondite, Jaune extendió la mano y enganchó un brazo alrededor de uno de los bordes, tirando de él hasta el fondo del mismo. Cuando sus piernas tenían solo 2 pulgadas de alto, le tomaba mucho tiempo caminar a cualquier parte. Si no podía hacer autostop con Blake, simplemente tomaba lo que estaba disponible. Adelante, poderosos córceles, llévenme a la biblioteca. Lo llevaron lo suficientemente cerca. Al parecer, los armarios de limpieza estaban cerca de la cafetería, y abandonó el barco por esa zona, arrojándose del vehículo y rodando por el suelo alfombrado. Los 2 gigantes siguieron caminando sin darse cuenta, todavía hablando de su novia Fauna, que estaba siendo muy terca en una cosa u otra. Jaune se sentía identificado, de verdad que podía. Pero dejando a un lado a las chicas faunas obstinadas, independientes y francamente frustrantes, tenía un trabajo que hacer, y como orgulloso Arg no estaba dispuesto a faltar a su palabra. Llámalo tonto, pero su palabra significaba algo, incluso después de la muerte. Afortunadamente, las puertas de la biblioteca no estaban cerradas, la mayoría de las áreas públicas no lo estaban, y las puertas se abrieron después de un fuerte empujón. Todavía no tenía mucho peso detrás de él, por lo que mover las cosas era una pesadilla. ¿Las cosas que dabas por sentado? Nos volvemos a encontrar, mi némesis. Suspiró para sí mismo mientras estaba de pie frente a un escritorio de computadora escondido en la entrada principal. La terminal estaba encima de la mesa, que estaba fácilmente a 1 metro del suelo, definitivamente fuera de su alcance. Con un gruñido, se levantó de un salto para intentar trepar por la silla, con las manos sin dedos revolviendo inútilmente la superficie acolchada mientras luchaba por encontrar algún agarre. El mundo dio un vuelco cuando volvió a caer al suelo, mirando furioso al techo.
Está bien, lo estamos jugando así, ¿eh? No es como si algún tipo de mueble sin vida fuera a sujetarlo. Un breve salto permitió que sus brazos alcanzaran la silla una vez más, esta vez con él lanzando su peso hacia adelante y tratando de patear sus piernas rechonchas para comprar. Gruñó mientras trataba de encontrar algo de compra, levantando una pierna para ayudar. Vamos. Hijo. De perra. Nunca lo hice, como escalar montañas, jadeó una vez que estuvo encima de la silla. Un segundo después sacudió la cabeza y dejó de respirar por completo. Era extraño ver las cosas que seguías haciendo, incluso cuando no lo necesitabas. Al igual que el dolor, la fatiga era algo que ya no podía sentir y, sin embargo, seguía haciendo ruidos de angustia cuando lo golpeaban, todavía respiraba con dificultad después del ejercicio. Todo es su mente jugándole una mala pasada. Sin embargo, echaba de menos esas cosas. Ahora, la segunda parte, a la mierda mi vida. La mesa, la mesa, ¿por qué las mesas no tenían escaleras para las personas de baja estatura? Retrocedió unos pasos y enfocó sus ojos en el premio antes de correr hacia adelante, extendiendo los brazos rechonchos mientras saltaba hacia el borde de la mesa, los brazos golpeando la dura madera mientras intentaba levantarse, incluso cuando sus piernas pateaban inútilmente por debajo del borde. La materia por encima de la mente. Jaune gruñó mientras ignoraba lo que su mente le decía que eran músculos doloridos, y en su lugar continuó tirando de su pequeño cuerpo hacia la dura madera. De pie sobre la mesa, alzó brevemente sus bracitos al aire y rugió su éxito. Jaune Arc conquista la mesa. La computadora resultó ser un asunto más fácil. Black simplemente le había dado los datos de inicio de sesión de su cuenta de Beacon, y debía guardar todo lo que encontrara allí. Y aunque sus manos eran grandes y rechonchas, inadecuadas para el teclado, no tenía nada más que hacer durante al menos 5 horas, así que pacientemente se tomó su tiempo para deletrear lentamente las cosas. Las noticias fluían juntas, a través de las confirmaciones y sospechas de redadas de colmillo blanco, torchuito, a veces, simplemente ladrones de poca monta. Había más en la clandestinidad criminal que un criminal extravagante y una organización terrorista, y el polvo era fácil de transportar y lucrativo. Sin embargo, era difícil encontrar algo que Black no hubiera hecho ya, y a medida que pasaban las horas se sentía frustrado por solo poder guardar unos pocos fragmentos interesantes en sus carpetas. Mejor de lo que podría haberlo hecho, tal vez, pero podría no ser suficiente para convencerla de que cumpliera con su trato. Era así de terca. El incendio comienza en un almacén abandonado, presunto ataque incendiario, no se reportan daños. Sus ojos de botón se clavaron en la pantalla mientras se volcaba en los detalles. Ninguna mención al colmillo blanco en absoluto, pero, ¿por qué alguien incendiaría un almacén abandonado cerca de los muelles? Y más que eso, si realmente estaba abandonado, ¿por qué no se extendió el fuego? ¿Quién lo apagó o lo contuvo? Si estaban robando tanto polvo como Black temía, entonces tal vez los dos lo estaban haciendo de la manera equivocada. Encontrar de dónde se robó el polvo era una cosa, pero eso solo sirvió para señalar que había un problema, algo que ya sabían. Tal vez, en cambio, deberían mirar más hacia dónde iba el polvo robado, es decir, dónde se almacenaba. Un almacén abandonado junto a los muelles sería un lugar conveniente, especialmente si querían enviarlo a algún lugar. Tendría que decírselo a Blake, pero eso podría esperar hasta la mañana. En lugar de eso, lo guardó en la carpeta correspondiente antes de apagar la computadora, notando que se acercaban las 4 de la madrugada. Dudo que algún estudiante se levantara tan temprano, pero era mejor prevenir que curar. Con un suave suspiro, Jaune se preparó para irse, arrojándose de la mesa mientras caía de bruces hacia el suelo. Malditas puertas, malditas ventanas, refunfuñó el ósito dorado mientras abría la ventana del dormitorio del equipo Rubí y se deslizaba dentro. Mientras que Black había pensado en dejar la puerta entreabierta cuando se fueran a la cama, para poder escabullirse. No habían pensado en su regreso, y una vez que se encontró atrapado frente a la puerta principal, se quedó perplejo. ¿Sentarte ahí? ¿Y plantear preguntas por la mañana sobre cómo salió el osito de peluche de Blake? Podía imaginar la imaginación de Ruby inventando una teoría horrible de un oso que se movía en la noche. Sí. Mal. En lugar de eso, había ido a por lo único que sabía que siempre estaba abierto, y el mismo lugar donde había encontrado al oso en primer lugar. Dicho esto, subir al alféizar de la ventana no había sido una tarea fácil.
especialmente después de que se resbaló y cayó unos cuantos pisos, una caída que fácilmente habría matado a una persona normal, pero en cambio lo volvió loco ya que necesitaba volver a subir por la tubería de la alcantarilla. Temía imaginar cómo podría haber sido para alguien de afuera. Un pequeño oso amarillo peludo que camina a un lado a lo largo de los alféizares de las ventanas, antes de caer entre los arbustos, y luego trepar por una tubería de drenaje para hacerlo todo de nuevo. No vales la pena. Se quejó ante el cuerpo dormido de Blake mientras se acercaba a su cama, deteniéndose en el fondo del colchón mientras miraba hacia donde ella yacía. A un buen metro por encima de él. Otra vez. Tardó otros 10 minutos en trepar por encima de la cama, sus bracitos enredados en las sábanas de ella mientras intentaba arrastrarse por el costado como un gato lo haría con un juego de cortinas, excepto que no tenía el beneficio de las garras. Al final, sin embargo, lo consiguió, con un brazo amarillo coronando el horizonte de su cuerpo mientras la agarraba del pelo y se levantaba. La maldita chica se quedó dormida durante todo el proceso, respirando plácidamente mientras él se desplomaba contra su espalda, mentalmente exhausto. Debió de sentir su peso sobre ella, por leve que fuera, porque se movió y se dio la vuelta, extendiendo los brazos para agarrarlo y arrastrarlo hacia adentro. Jaune puso los ojos en blanco mientras ella lo aplastaba bajo su barbilla como si fuera un cojín, con las piernas atrapadas contra sus pechos. Oh, él sufriría por esto a la mañana siguiente, él ya podía decirlo, aún así, a juzgar por el sonido de satisfacción que hizo, obtuvo algo del contacto. El calor de su pelaje tal vez, o simplemente algo suave a lo que aferrarse, de cualquier manera, él le dejaría tener todo el consuelo que pudiera proporcionarle, incluso si ella sin duda lo acusaba de cosas por la mañana. Solo deseaba, mientras permanecía perfectamente quieto y esperaba a que pasaran las horas en la oscuridad, poder experimentar algo de eso. Capítulo, Pesadilla en Ark Street. La suya es una mala idea. ¿Es este el almacén? La respuesta a ambas afirmaciones es sí. Blake puso los ojos en blanco mientras se dejaba caer en un rincón abandonado de los muelles, tarea que se hizo significativamente más fácil debido a la naturaleza deteriorada del entorno. Al parecer, antes de que la COSUDE entrara en vigor realmente, este había sido un sector de almacenes portuarios muy concurrido. Pero a medida que los envíos crecían y, por lo tanto, la necesidad de grúas, espacio y maquinaria más grande se volvía cada vez más apremiante. Se habían establecido nuevas áreas de almacenamiento y se habían dejado pudrir. O ser tomado por el colmillo blanco. Solo estamos aquí para explorar las cosas. Blake se frotó la cabeza ligeramente, empujando sus orejitas hacia abajo mientras ella trataba de calmarlo. Ya prometí que no nos meteríamos en una pelea sin cuartel a menos que tuviéramos que hacerlo, ¿verdad? Supongo, resopló el pequeño oso dorado mientras cruzaba los brazos, aunque se dio cuenta de que no protestaba en absoluto por el roce. Y jugaste muy bien ese juego de cartas con tu equipo. Lo hice, asintió. Al parecer, tenía razón, porque una vez que se despertó de su sueño, se sintió revitalizada de una manera que nunca había imaginado posible. Incluso si inmediatamente hubiera jadeado y arrojado al oso pervertido al otro lado de la habitación por lo que había hecho en la noche. Confía en él para que se meta en su pecho mientras ella duerme, en serio. Y sus comentarios sobre el suave y generoso abrazo de su amor no habían hecho mucho para ganarse el cariño de ella. Aún así, no solo había salido triunfante, sino que su buen humor incluso había logrado que Jan retrocediera, y su equipo respiró aliviado cuando Blake, más normal, volvió a entrar en juego. Incluso si Jan la había derrotado rotundamente en ese estúpido juego de Remnant. Ni siquiera Jaune, que al parecer era una jugadora experimentada, había sido capaz de ayudarla. Jan era así de aterrador. No me di cuenta de que les estaba haciendo daño al centrarme tanto en el colmillo blanco. Suspiró mientras lo miraba, supongo que hay que agradecerle por señalarlo. El osito se movió en sus brazos, de modo que su frente quedó pegada a la de ella mientras la miraba. Una pequeña mano se acercó para acariciarle la barbilla. Acepto stripteases como agradecimiento. Y luego se arruinó el estado de ánimo, suspiró mientras le movía la cara, ignorando sus protestas de maltrato animal. Estar en un equipo era nuevo para ella, por lo que tal vez se esperaba que pudiera estropear las cosas, especialmente con la forma en que normalmente le gustaba hacer las cosas por su cuenta. El colmillo blanco era su problema, su responsabilidad. Jan, Ruby y Weiss merecían algo mejor que verse envueltas en sus errores. ¿Qué harías, Jaune, en mi situación?
Si estuvieras en peligro, si tuvieras un secreto que guardar, ¿se lo dirías a tu equipo? Me gusta pensar que lo haría. Suspiró el osito, pero lo dudo. Probablemente trataría de resolverlo por mi cuenta, especialmente si fuera mi problema. Al fin y al cabo, Oso tiene que resolver sus propios problemas. Blake asintió, ya sabiendo la respuesta en el fondo, pero agradecida de encontrar otra que estuviera de acuerdo con ella. Además, de una manera extraña, no lo haría todo sola, ¿verdad? ¿Recuerdas la promesa que me hiciste? Solo estamos explorando, ¿verdad? Sí, Jaune. Suspiró mientras le daba la vuelta para que pudiera actuar como vigía una vez más. Si veo criminales peligrosos, esta vez no iré y les pondré una espada en la garganta. ¿Y no llamarás a los enemigos y llamarás la atención sobre ti mismo? Bien, incluso ella se sintió estúpida por eso en retrospectiva, ¿qué había estado esperando exactamente? Incluso si la reconocieran, solo sería como una traidora a ser silenciada. Literalmente había saltado al avispero y luego anunció su presencia. Adán habría tenido connivencias. De acuerdo. Argumentó Blake, con las mejillas enrojecidas a pesar de sí misma, se cometieron errores. Te prometo que eso no volverá a suceder. Entonces hagámoslo. El peluche de muertos vivientes aplaudió mientras se deslizaba en la penumbra del almacén, pisando fácilmente entre dos contenedores que realmente no deberían haber estado allí. Aunque, honestamente, el hecho de que la estructura estuviera iluminada y ocupada debería haber sido indicio suficiente de actividades ilícitas. Parece que tu corazonada fue acertada, le susurró al oso, escalando silenciosamente algunos contenedores para tratar de alcanzar las vigas. La naturaleza humana significaba que la gente a menudo no miraba hacia arriba, e incluso si lo hacían, si ella estaba por encima de las luces, entonces tendrían dificultades para verla de todos modos. En cambio, serían cegados por las luces brillantes que colgaban del techo, incapaces de ver una sombra oculta sobre ellos. Sí, bueno, parecía obvio en ese momento. Tal vez porque no siento fatiga como tú. Buen trabajo de cualquier manera, elogió mientras se subía a una viga de soporte, cruzando el techo de una manera que habría sido francamente imprudente para cualquier otra persona. Para ella bien podría haber sido una pasarela, y una vez que llegó al centro, se relajó sobre ella, con su pergamino ocupado registrando los acontecimientos que sucedían debajo. Colmillo blanco, porque con esos uniformes no podían ser otra cosa, se arremolinaban a diestra y siniestra, levantando paquetes y paquetes en contenedores mientras recogían el polvo que sin duda habían robado de las tiendas. No había tantos como podría haber esperado, no más de 30 más o menos, pero, de nuevo, ¿cuántos podrían ser necesarios para el trabajo manual? Probablemente, los mejores cazas estaban buscando más polvo o manejando tareas peligrosas. Estos serían los gruñidos más bajos. Sin embargo, eso no hizo que sus tareas fueran más importantes, y a juzgar por la gran cantidad de polvo que movían, este era un centro importante para el colmillo blanco. Muy bien, animales, gritó una nueva voz, llenando el almacén mientras varios faunos se detenían en sus tareas. Los dedos de Blake se clavaron en el mango de Gumball Shroud mientras observaba al odiado hombre entrar en el almacén como si fuera su dueño. Apuremos esto, ¿de acuerdo? Torchwick, susurró con odio mientras desenfundaba su arma. Jaune apareció ante ella un momento después, saltando del oso mientras flotaba debajo de ella, con los brazos extendidos como para bloquear su visión. Lo prometiste. Él estaba justo ahí, podía caer a través de Jaune y encima de él como una pantera, arrastrándolo al suelo mientras lo desgarraba. Excepto que seguramente moriría después, e incluso entonces podría no ser lo suficientemente rápida como para matarlo. Enfundó su arma, ignorando a Jaune mientras él asentía y flotaba a su lado. «Tiene a alguien con él», señaló el fantasma, señalando con su dedo espectral a una niña pequeña que, sinceramente, no parecía más grande que Ruby. Pero si la cruel sonrisa que adornaba su rostro era una indicación, por no hablar de cómo el fauno la evitaba, entonces no había que subestimarla. Blake asintió, entrecerrando los ojos de color ámbar mientras guardaba a la niña en su memoria. Con un peinado como ese, se sentía segura al decir que nunca la había visto antes, pero que estaría atenta a ella en las calles de Vale. Tenemos que sacar estos cargamentos de aquí esta noche, si podemos. Continuó Roman Torchwick, apartando a un fauno cuando tardó demasiado en apartarse del camino del ladrón. Cuanto más tiempo permanezcamos aquí, peor serán las cosas, así que baja el pie, la pezuña o cualquier otra extremidad que tengas.
Blake se burló en silencio mientras observaba lo que sucedía, como los faunos del colmillo blanco, normalmente tan tercos y obstinados, retrocedían ante él, inclinándose y encorvándose como perros mientras trataban de complacer a la personificación misma de su trampa. Era repugnante, lo suficiente como para que ella quisiera matarlo allí mismo, pero por su promesa, y la amenaza inmediata de muerte. Jaune tenía razón, no serviría a nadie muerto. Bueno, a menos que ella terminara como él. Los dos observaron cómo los dos humanos solitarios asentían y se abrían paso por las instalaciones, juzgando y ajustándose donde mejor les pareciera. Mientras tanto, los faunos cedieron a su aportación, asintiendo y retrocediendo cada vez que se les regañaba. Lo observó con una extraña neblina, una mezcla de decepción y furia. Una parte de ella, tal vez la parte que aún era leal a los viejos valores del colmillo blanco, se rebeló ante el hecho de que se atrevieran a retroceder ante los humanos. La experiencia ahora le decía que algunos humanos los consideraban iguales, y que a muchos más simplemente no les importaba de ninguna manera. Pero Torchwick y su cómplice eran claramente de la clase superiorista, y no hicieron ningún gesto para ocultar su desdén por la raza inferior de los faunos. La decepción provino de su disposición a considerar cualquier método que requiriera tanto polvo. La mayoría de los agentes de colmillo blanco eran hombres y mujeres normales, desanimados y desesperados por un cambio, involucrados en algo de lo que sabían tan poco. Suponía que los que estaban lo suficientemente desesperados tomaban cualquier socorro que pudieran. Así que ya hemos averiguado lo suficiente, ¿verdad? Jaune lo intentó mientras poseía al oso una vez más, empujando sus brazos mientras miraba hacia abajo en el alboroto que había debajo. Definitivamente hemos descubierto que este es un puesto de avanzada de colmillo blanco, así que trabajo hecho, ¿verdad? No del todo, dijo Blake mientras veía a Roman y a la misteriosa chica marcharse, ladrando algunas últimas órdenes mientras las puertas de la persiana se cerraban. Tanto polvo, es suficiente para causar serios problemas, Jaune, lo suficiente como para poner a la gente en peligro. Esto no me va a gustar, ¿verdad? Tenemos que hacerlo estallar. Oye, ¿qué sabes? Tenía razón. Bueno gente, eso sería todo por ahora, espero lo hayan disfrutado, más al rato subo el próximo vídeo, adiós.